Yo creo que España es un país que en su cultura la libertad es un concepto mal digerido, porque hemos tenido siempre mucha censura en la propia cultura, ¿no? En la familia, en el colegio, el ejército lo hemos tomado como una cosa muy seria, la iglesia, por supuesto, las misas, el infierno. Entonces es un país que ha estado muy atemorizado. Y eso ha producido a su vez los grandes libertarios, claro, los grandes anarquistas, los grandes rebeldes. Entonces somos una especie de, no sé si exagero, pero como de monjas y putas, en cierto modo, ¿no? Porque aquí la gente está o muy refrenada y no se atreve a decir nada, o el que se atreve ya si no rompe un plato cree que no es bastante, ¿no? Y eso hace difícil la convivencia. La censura funcionaba en todas partes del espectáculo teatral, ¿no? Era muy estricta en lo que llamaríamos el teatro literario, teatro de texto, pero menos estricta en cuanto a lo que pertenecía al mundo que llamábamos de circo y variedades. Entonces los censores de circo y variedades estaban sobre todo preocupados en cuestiones morales. Es decir, por ejemplo, se fijaban si las transparencias de unas mallas negras, si había las transparencias, por ejemplo, pues de las bragas de las señoritas, ¿no? Sobre todo esto es muy importante, ¿no? Alguna vez incluso había alguien que decía si nuestras prominencias viriles eran excesivas, ¿no? Como si llevábamos algún artefacto encima, ¿no? Y ellos, unos señores, pues con unos lápices tachaban lo que les parecía que sobraba, ¿no? Y en los teatros, las obras de teatro, pues igual, tachaban lo que creían que sobraba. Y esa idea del lápiz rojo que te vigila, esa es una idea que cualquiera que se dedicara a mi profesión y tuviera una actitud un poco crítica, pues siempre tenía problemas, ¿no? Tú piensas que una obra como la historia de una escalera de Antonio Buero, si tú lees la obra ahora y tú te dicen que fue perseguida y no sé qué, tú jamás lo entenderás porque fue perseguida, ¿no? Y entonces los que vivíamos en aquella época sí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se contaba la historia de España y la gente vivía en una pequeña escalerita, era gente que vivía mal, vivía con privaciones. Y en un momento en que se decía en que ni un español sin pan, ni... En fin, cuando la Falange presentaba a España como un país próspero y se hablaba del imperio y todas aquellas cosas, el simple hecho de coger personajes contemporáneos, no de sainetes, sino que tú los identificaras como contemporáneos y que vivieran mal, que pasaran privaciones, eso solo ya se convertía en un ataque a la imagen que el gobierno quería dar de la situación del país, ¿no? Unos censores funcionarios con unas normas muy mecánicas, con unos automatismos, sin ninguna malicia especial, simplemente no querer tener problemas con los demás arriba, ¿no? Mira, tuvimos una gente que cuando estaban frente al poder les gustaba mucho aparecer del poder, pero cuando tenían a alguien que consideraban un intelectual o un no sé qué, procuraban parecer como intelectuales, disconformes, o sea, un personaje extraño que genera las dictaduras, ¿sabes? Que es como muy censor, muy tonto, muy torpe, pero él tiene conciencia de esa imagen que proyecta y le gusta ver si puede demostrar que sí, yo soy censor, pero... Y bueno, de esos también, naturalmente, nosotros nos aprovechábamos, ¿no? La censura se basaba en las cosas muy explícitas, muy evidentes, ¿no? Sobre un gesto. Claro, si yo hago, pongamos por ejemplo, si yo hago el gesto, el saludo comunista, ¿no? Y hago así, pues eso es una cosa, o si hago así, es otra. Pero en el texto ponía, supongamos, pues puño alzado. Puño alzado se puede hacer de muchas formas, puede hacer convencido, etc., ¿no? Entonces nosotros, a base de esta manipulación del tiempo
conseguíamos pasar los ensayos de censura. Solo tuvimos una vez un aviso por parte del delegado de Información y Turismo de Barcelona en relación a un personaje que nosotros le habíamos colocado el nombre de Ísimo. Ísimo además hablaba con una voz así que era exactamente Franco, que venía de generalísimo, ¿no? Y otro que se llamaba vicepresidente, en aquel caso era como Carrero Blanco. Entonces el delegado de Información y Turismo me avisó, me dijo que sabía que habíamos hecho un personaje así, que ya sabía que nosotros lo hacíamos muy bien y perfecto, pero que la gente lo interpretaba como Franco y que por lo tanto yo, que tenía mucha imaginación, que me inventara otro nombre. Yo lo entendí como una orden absoluta y cambié rápidamente a la mañana siguiente el nombre porque sabía que aquello se acababa, ¿no? Pero esta es la censura con la cual nos encontramos y la cual conseguimos torear bastante en aquella época, ¿no? Y poco a poco pues aprendimos a eso. Por ejemplo, aquí hubo obras muy perseguidas, por ejemplo, como hacían los Joglars, varias obras que se hicieron que no había ninguna referencia a España. Y sin embargo, todos los críticos y todos hablamos de España todo el tiempo. Y es que había ya una especie de clave, ¿no? Y entonces, pues eso nos enseñó a escribir sabiendo una cosa, que muchas cosas no se podían decir, y dos, que había que conseguir que el lector la recibiera. Y bueno, y a partir de eso, pues yo también, como todos, participé de esa escritura cómplice, ¿no? Veía que eran tontos y veían que lo captaban y lo aceptaban, se prestaban al juego, para no aparecer como los censores que prohíben. Y además muchas veces parecía que se habían dejado, o que los habías engañado, y luego te guiñaban el ojo, lo cual comprendías que no los habías engañado para nada. Uno de los más cómicos que tuve, porque tuve varios cómicos, fue una vez que vino aquí Grotowski. Entonces a mí me llamaron del ministerio, me dijeron: mira, Monleón, como este tío va a hablar de cosas muy raras, nos gustaría que vinieras a comer con nosotros, te sentamos a su lado, y cuando diga cosas raras que nadie sabemos de qué va, pues tú intervienes y no quedaremos como gente tonta. Y él me dio unas fotos de una de sus funciones, y había un actor y una actriz que estaban pues muy despojados de ropa, no desnudos en absoluto, pero en una actitud hablando y tal, bueno. Y yo de pronto lo publiqué, lo incluí en la revista, y los mismos que me habían invitado unos días antes para que hablara con Grotowski, me llamaron y me dijeron que cómo me atrevía yo a publicar esas fotografías. Y yo decía: ¿y por qué no? Yo les explicaba: es que miren, el despojamiento, según Grotowski, bueno, y dicho en términos coloquiales, esto a lo mejor no debo decirlo aquí, pero estaban convencidos que era gente allí que estaba desnuda haciendo pornografía, ¿no? Y haciendo esto y haciendo lo otro. Y yo, que entonces era además una persona muy tímida y yo que estaba con que ver a Grotowski había sido una de las cosas más importantes de mi vida, pues resultó que habíamos estado hablando de putas, vamos. El mundo del teatro y el mundo de la expresión, el mundo del teatro y del cine, las expresiones escénicas, por así decirlo, en general, por regla general, tienen como intención una provocación emocional en el espectador. Por lo tanto, lógicamente, puede suceder con muchísima facilidad que lo que allí se cuenta sea ofensivo para unas determinadas personas, ofensivo o en todo caso molesto para unas determinadas personas. Si estas personas son pues gente, en fin, que no tiene influencias importantes en la sociedad, nadie hace caso de ello. Si estas personas tienen influencia, si son cardenales, si son presidentes, si son monarcas, etc., pues naturalmente, automáticamente se dice que se está hiriendo la sensibilidad de unas personas o de la gente que comulga con las ideas de aquellas personas, ¿no? Por lo tanto, hay una cuestión de poder aquí. Por tanto, esta frase que se dice que no se puede herir los sentimientos ajenos es una frase que a la gente de teatro no debería importarnos, nos debería resbalar esta frase, porque desde los griegos, que se viene haciendo lo mismo, desde Aristófanes, cuando Aristófanes hacía Lisístrata, pues todas las mujeres griegas
se podían sentir completamente ofendidas, por poner un ejemplo. O cuando hacía otras obras, los ponía a parir a todos los dioses griegos, que eran mucho más peligrosos que los dioses de esta época. Por lo tanto, yo creo que la función de la escena es, sobre todo, provocar emociones y, por lo tanto, pues, no digo herir sentimientos especialmente, porque no se trata tampoco de ser sádico, pero, en todo caso, tocar los sentimientos ajenos. Pero yo personalmente creo que cuando hay un lenguaje que expresa algo y que es coherente, lo puede expresar igual con la palabra que con el cuerpo. Lo que ocurre es que, y eso también es verdad, que en una sociedad como no la española, como las sociedades cristianas, sabéis que al cuerpo le han tenido un gran temor. El cuerpo en sí mismo es como fuente de pecado. Esa obsesión que ha habido por hacer del sexto mandamiento el mandamiento fundamental para sujetar a los hombres horrorosos, pues eso ha influido en una idea de mujer, que la pobre mujer tenía que ser casta, pura y casi pensar en el amor como con asco, ¿no? A menos que hiciera hijos. Claro. Entonces el hombre, por contra, era el sexo, y entonces el cuerpo siempre ha sido un motivo obsesivo, y en el teatro, a la hora de poner los trajes, en cualquier cosa que saliera al cuerpo, enseguida iba el miserable a alargar la falda, a tapar el cuello, a tapar el pecho, ¿no? Que eso solo revela una enorme mediocridad cultural. El régimen franquista es un régimen que cree que la cultura, todo lo que representa la cultura, es una posibilidad de ataque político. Ve allí un frente político. Por lo tanto, es un régimen que no facilita, no subvenciona, por así decirlo, no facilita todo lo que es la expansión de la cultura. Puede invertir más o menos en educación, en otras cosas, pero lo que es este mundo cultural, y especialmente una tipología de cultura que mantiene pues unos signos de libertad, son lógicamente, sabe perfectamente que son los enemigos del régimen los que están integrados en este colectivo. Por lo tanto, no son masoquistas y no les dan dinero. Eso es lo que sucede en el régimen franquista, ¿no? Ahora existe una censura igual o peor, que es la del dinero. Ahora tú no harás nada si no vas a ganar dinero. Es difícil que haya una censura más dura que esa. Pues tú puedes ser libre. Tú vas por ahí y dices lo que sea y no pasa nada. Pero luego a lo mejor ya no te contrata nadie para trabajar. ¿Te parece más duro que eso? Que tú quieras ser fotógrafo o escritor o carpintero, coño, y que en un momento determinado a ti no te cojan porque has dicho o has hecho algo que no debías hacer. Todos sabemos que en España y en todas partes, pero en España hay muchos problemas. Sin embargo, hay mucha gente que lo piensa, pero cree que no hay que hablar de eso. Sienten que es un tema incómodo. Hay tertulias y con personas donde si tú introduces un tema conflictivo, inmediatamente se produce este que viene ahora. ¿De qué rollo va a hablar este ahora? A mí me ha sucedido una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que pues durante unos años había un público que venía porque formaba parte, por así decirlo, de la misma ideología o de las mismas tendencias que nosotros mismos como compañía. Y un buen día me di cuenta pues, que este público, llamémosle progre, etcétera, público, pues generalmente pues, un público izquierdoso, etcétera, que al que venía y aplaudía. Pues un buen día yo empecé a darle caña a este público. Y empecé a satirizar a mi propio público, también con sus tabús, porque también tienen sus tabús y sus manías, ¿no? Y entonces a partir de aquí, naturalmente, hay muchísima gente que ha dejado de venir a verme. Y se ha producido pues, un cambio de público. Así como en la época del franquismo la censura era un problema que aparecía en primer término, hoy no es un problema de primer término. Hoy emisoras que están haciendo o han hecho un buen trabajo, de pronto se han cerrado
porque económicamente no podían continuar. En otra época no era así. Las cosas se abrían o se cerraban porque al Estado le convenía. Hoy no, el juego del capitalismo ya no es la censura. Porque si una cosa da dinero y es rentable y no sé qué, acaba por hacerse. Tanto la libertad está siempre en lugares distintos. En la época de Franco, estaba muy claro dónde estaba la libertad, contra Franco. Pero después, en el momento en que ha entrado la democracia, ha ido cambiando. En principio, yo tenía más libertad hace 40 años que ahora por un hecho esencial. Primero porque era muchísimo más joven, porque conocía menos de lo que sucedía a mi alrededor y por lo tanto las esperanzas eran muchísimo mayores y porque pensaba que lo que hacía era muy importante para la libertad, ¿no? Repetimos constantemente las acciones, ¿no? La historia es totalmente pendular, ¿no? Por tanto, lo que sucede ahora en Cataluña con la lengua, por ejemplo, pues es lo mismo que sucedía al revés en la época franquista con la imposición del castellano en todos los lugares. Conozco unos límites, sé que cuando se pasan los límites, entonces hay que valorar si la cantidad de contrapartidas que lleva es suficiente en relación al interés artístico de la historia, ¿no? Porque es un tema que no lo hemos, creo yo, que no lo hemos de hacer administrativo ni político. Es mucho más profundo. O sea, no hay que pensar que una administración, que el franquismo, si el franquismo prohibió, es porque pudo. Por eso hay mucha gente que cuando nos oye hablar de la censura, como yo te estoy hablando, dicen, ese es un tío exagerado, ese es un tío que será por razones políticas, ese es un... Y no, es sencillamente porque nosotros veíamos el juego, pero hubo mucha gente que no vio el juego y tiene la sensación de que no tuvo censura. A ti, según te eduquen, te van a educar con un criterio de libertad y de sentido común, o te van a educar pensando que tal cosa es terrible, que tal cosa es espantosa. Y la educación española ha sido una educación del temor. Hoy no es como cuando yo era niño, obviamente, por fortuna, pero el cuidado con esto es mucho más fuerte en la vida española que ¿por qué no probamos a hacer esto? ¿Por qué no intentamos hacer esto? ¿No? Entonces, claro, en España la censura está muy fuerte porque siempre que recurre al temor funciona. Pero yo creo que el problema de la censura es un problema que está muy ligado a la cultura. Tú no puedes plantearte un problema cultural de un país si no te planteas el problema de la libertad y de la censura. Entonces, el que yo eche sermones sobre la libertad y los sermones que sean, si luego en la política cultural yo no ayudo a un grupo que está haciendo una cosa que vale la pena, si la gente joven se reúne para hacer algo interesante y no recibe ningún apoyo, entonces yo estoy generando un determinado comportamiento. Y hay muchas cosas que yo no necesito censurar, simplemente mi política las excluye. Y poco a poco tú vas siendo el resultado de las limitaciones cotidianas a las que has sido sometido, ¿no?